Bienvenidos a ¿Qué dice el texto? En esta ocasión vamos a estudiar Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23, pero al mismo tiempo quiero señalarte, de un solo que lo leemos, la gran cantidad de ocasiones en las cuales Pablo usó la palabra todo o todas en esta frase, porque vamos a hablar de algo que abarca todo o todas y todas las cosas. Es algo que tiene que ver con Jesús. El pasaje va a hablar de Jesús. Pablo dice a los de Colosas que Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas, no algunas cosas, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes, no de algunas cosas, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que, no en algunas cosas, en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, no algo de la plenitud, sino toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, dice Pablo a los de Colosas, también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros, esta es una oración interesante, santos y sin mancha e irreprensibles, no hay comas ahí, delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica, no en algunos lugares, sino en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ok, ¿qué dice el texto? Bueno, antes que nada debemos recordar que este pasaje habla de Jesús. Jesús es la razón de ser de este pasaje. Y se nos describe a Él siendo la imagen del Dios invisible. Algo interesantísimo, porque si Dios es invisible, como la Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás, dice el libro de Juan, pero Jesucristo le ha dado a conocer. La manera de ver a Dios en esta realidad es por medio de ver a Jesucristo. Pero luego dice que Él es el primogénito de toda la creación. Este es un término que en algunos casos ha confundido a los diferentes estudiantes bíblicos. El término es prototokos y habla del primero, ¿verdad? Eso es la palabra proto. Pero esta idea de ser génito o de que suena como de haber sido generado, realmente no está refiriéndose al nacimiento de una persona, sino que en griego se refiere al primero en rango, como lo era un primogénito en el Antiguo Testamento. Tú te acuerdas, aquí nosotros diríamos que habla de la superioridad, de la autoridad de Jesús. Si recuerdas el Antiguo Testamento, Jacob, aunque no era el primero en haber sido nacido, fue primogénito, fue nombrado primogénito sobre su hermano Esaú. Lo que está diciendo es que Jesús es el que tiene la superioridad o la autoridad sobre toda la creación. Y la razón es porque en Él, en Jesús, muy interesante esta partícula acá, porque no dice por Él, sino que en este caso dice en Él, fueron creadas todas las cosas. La experiencia de creación del Antiguo Testamento que tú tienes en Génesis capítulo 1, entonces, es iniciada por Jesús. Jesús creó y en Él fue creado todo. En Él fueron creadas todas las cosas. Y explica entonces cuáles son todas esas cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, todas las cosas visibles, que nosotros diríamos tangibles, y todas las cosas invisibles, en este caso serían espirituales. Está diciendo que toda la realidad espiritual y toda la realidad física fue creada en Él. Y luego dice literalmente, habla de tronos humanos,
habla de dominios humanos, pero habla de principados y potestades que en la Biblia siempre están conectados con los seres espirituales. Dice que todo fue creado, y aquí sí, por medio de Él y para Él. Por eso, Él es el primogénito. Él es quien tiene la superioridad y quien tiene la autoridad. Pero no solamente eso. Se nos dice que, y además de que Él es el primogénito y tiene la superioridad, Él es antes de todas las cosas. Esta idea está diciendo literalmente que Él ya existía. Cristo es preexistente. Existía antes que todo fuera creado. ¿Qué había antes de Génesis 1:1? Si tú ves Génesis 1 y ves Apocalipsis 22 y ves que esta es la historia humana y dices que adelante de Apocalipsis 22 está la eternidad, ¿qué hay atrás de Génesis 1? Es la eternidad. Aquí ya estaba Dios, aquí estaba Jesús. Aquí estaba Jesús. Aquí va a estar Dios y aquí va a estar Jesús y aquí vamos a estar nosotros también. Pero Él, Jesús, es preexistente antes de todas las cosas. Pero más que preexistente, Él es, porque tiene un I, Él es autoexistente. Todas las cosas en Él subsisten. La palabra que el griego usa acá, la palabra sunistemi, literalmente quiere decir existir juntamente, junto, o mantenerse junto. Interesantísimo, porque lo que está diciendo es que todas las cosas creadas, toda la creación, se mantiene junta en Jesús. Jesús es quien hace que todo funcione. Cada átomo, o sea, la idea que está pensando aquí es que cada átomo que existe en el universo es mantenido cohesionado. Sustemi, se sostiene literalmente en Jesús. ¿Qué pensamiento más increíble? Jesús no solamente es el creador, no solamente era preexistente, sino que también en Él existe todo. Todo lo que nosotros somos, todo lo que tenemos en nuestras manos, todo lo que existe en el universo es sostenido por Jesús. Y dice Pablo, y además otra cosa más, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, además de toda su capacidad y su calidad como Dios, ahora está diciendo, Él tiene la responsabilidad de conducir y ser cabeza de la iglesia. Esto es importantísimo, porque aquí habla de su autoridad. Si la primera parte hablaba de su capacidad, esta segunda habla de su autoridad. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Muy interesante porque en un cuerpo sin cabeza no puede existir. Y en este caso ese cuerpo es la iglesia. La iglesia de la cual habla Colosenses no se refiere a la iglesia local como tú y yo la conocemos. Es la iglesia universal, todos los creyentes a lo largo de todos los tiempos en todos los lugares. Y Él es literalmente el alfa y el omega. Él es el principio de donde todo se genera. Y una vez más utiliza la palabra prototokos. ¿Recuerdas? Este es el mismo término, prototokos. Es el que tiene autoridad sobre todos los muertos por haber resucitado primero, para que de esta forma en todo tenga la preeminencia. Ahora, esta palabra es tan importante que creo que vamos a borrar toda la pizarra para que nos entendamos un poco mejor. La palabra griega para preeminencia es la palabra proteuo, que literalmente quiere decir ser el primero en rango e influencia. Si te pones a pensar, esta idea de la preeminencia de Jesús
Nosotros quizás podríamos usar un término más nuestro, la supremacía o la superioridad de Jesús. Parece ser lo que motiva a Pablo para que escriba todo esto que se está diciendo de él. Si vamos al versículo anterior, una vez más, si lo recordamos, se nos ha dicho que Él es exactamente como Dios. Él es quien hace que el Dios invisible se pueda ver. Él es el prototokos. Él es el que tiene la autoridad o la superioridad sobre toda la creación. Dice que en Él literalmente fueron creadas todas las cosas. No importa si las ves o no las ves, no importa si son terrenales o si son celestiales. Él tiene la responsabilidad entonces de mantener todo junto, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y entonces dice, en Él todas las cosas subsisten, el universo se mantiene junto. La idea es que Él en todo debe ser tenido como el primero en rango y el primero en influencia. La idea de supremacía y superioridad es lo que hace que este pasaje tenga todo sentido. Ahora, ¿por qué sucede así? Bueno, únicamente, y aquí viene nuestro segundo concepto del día, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esta idea de plenitud, que ya la hemos visto en estos estudios que hemos hecho. Plenitud es aquel concepto de plero, aunque en este caso la forma griega es pleroma, en lo cual dice que llena el libro de Colosenses. Habla de estar relleno, repleto, atiborrado. Esto que le encanta a Dios. A Dios le agradó que en Jesús estuviese todo lo que es, completamente, todo lo que existe. Y entonces, por medio de Él, por medio de Jesús, otro concepto nuevo que creo que es importantísimo. Dios estaba tratando de reconciliar consigo. Este consigo es con el Padre. Es el Padre el que está usando a Jesús para reconciliar con el Padre todas las cosas, la creación. La creación, dice la Biblia, está sujeta a vanidad. Cuando el hombre pecó, la creación salió afectada. Y dice, por eso, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Todo lo que ya vimos que Él creó, lo que está en la tierra y en los cielos. Y dice que lo hizo haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este es un concepto increíble, porque cuando Jesucristo derramó la sangre en la cruz, Él estaba reconciliando toda la creación con Dios Padre. Pero no solamente la creación. Dice la Biblia que a vosotros también. A nosotros, a los de Colosas en este caso, pero lo vamos a aplicar para nuestra vida. A nosotros que en otro momento ni siquiera podíamos pensar en tener una relación con Él. Él hizo la obra de reconciliación. Algo que es bueno entender es que la palabra reconciliación requiere que entendamos que se da el fin de la enemistad. Allí en la cruz, por medio de su sangre, Jesucristo hizo la paz entre nosotros y Dios. Bueno, entre todas las cosas y Dios. Al reconciliarnos, puso fin a la enemistad. Y a nosotros, que en otro momento habría sido impensable porque éramos extraños. Y dice que éramos enemigos no solamente en nuestra manera de hacer las cosas, sino en nuestra mente. Aquí está el lugar, el centro de la enemistad. Los pensamientos. Es curioso cómo muchos piensan, muchos creen que la enemistad con Dios se da por medio de las obras, pero no es por medio de las obras, es por medio de los pensamientos. La Biblia dice en el libro de Génesis que todo designio de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. El problema era la mente, siempre ha sido la mente. Y dice que a causa de lo que pensamos, entonces hacemos malas obras. Así funciona. Todo lo que tú y yo hacemos es realmente un rebalse de lo que tú y yo pensamos. Pero dice, ahora
ya no somos enemigos. Ahora ya no somos extraños. Ahora Jesús nos ha reconciliado con el Padre. Y lo hizo en su cuerpo de carne, una vez más la cruz, por medio de la muerte. La muerte de Jesús logró la reconciliación de nosotros que antes en nuestros pensamientos éramos enemigos de Dios haciendo malas obras, de manera que ahora somos amigos nuevamente. Para presentaros, aquí hay un propósito. La razón por la cual Jesucristo nos reconcilió es para enseñar la obra que Él ha hecho en nosotros. Y dice que lo que Él quiere hacer en nosotros es tres cosas. Es tres cosas que son realmente una sola realidad, porque aquí no hay comas. Dice, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles. Muy interesante estos conceptos, porque la idea de santidad habla de una persona que ha sido apartada y ahora está sin culpa delante de Dios. También está sin mancha y también está sin reproche. Fíjate, esta es un solo concepto. Jesús nos ha salvado por medio de su muerte, nos ha reconciliado con el Padre para que seamos apartados sin culpa, sin mancha y sin reproche, para que lo hagamos delante de Él. Y dice, aquí hay un propósito, aquí hay una prueba de que todo está pasando, porque, y voy a borrar acá nuevamente para que podamos seguir adelante. Este sí habla de la prueba de la reconciliación. ¿Cómo podemos saber nosotros si hemos sido reconciliados y ahora ya no somos enemigos, algo que éramos en otro tiempo, ya no somos enemigos de Dios? Bueno, si en verdad, y esta palabra es importantísima, permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. O sea, la prueba de nuestra reconciliación, la confirmación de nuestra reconciliación es nuestra permanencia en Jesús. Ok, entendamos entonces ahora que hemos visto todos los elementos individuales, entendamos qué dice el texto. Este texto habla de la superioridad de Jesús o la supremacía de Jesús. Nos dice que Él es la única forma humana de ver al Dios invisible, que Él es el que tiene toda la superioridad sobre toda la creación. Nos dice que en Él fueron creadas todas las cosas que son espirituales y aparecen en los cielos, y las cosas que son físicas y terrenales y aparecen en la tierra. No importa qué haya sido, todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él. Por eso Él es superior, Él tiene la supremacía. Pero nos dice además que en esta supremacía Él hace que todo el universo subsista en Él. Habla del poder increíble. Si la primera parte habla del poder creador, ahora la segunda parte va a hablar de su poder y su capacidad para mantener todo bajo control. Poder para el control. Él controla todo lo que existe. Por eso Él es la cabeza de la iglesia. Él es el principio. Una vez más, es el que tiene la autoridad, el primogénito entre todos los que han muerto y que han resucitado. La idea de todo esto es que Él tenga la forma de ser reconocido como preeminente, superior. ¿Por qué pasa todo esto? Porque al Padre así le agradó. Dios Padre quiso que fuera Jesucristo, que fuera la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor en este caso, y que en Él habitase toda la plenitud de todo lo que existe. Y entonces pudiera Él hacer la obra de reconciliación. Ya Dios no quería ser nuestro enemigo. Qué pensamiento más increíble. No más enemistad. No más enemistad, y la única forma de asegurarse que no hubiera más enemistad era si el que tenía todo el control y toda la capacidad creadora hiciera la paz mediante la sangre de su cruz entre Dios y nosotros. Y entonces a nosotros también, que en otro momento
Hubiera sido imposible pensar que íbamos a tener una relación con Dios porque éramos enemigos, éramos extraños enemigos en la forma en que pensábamos y en la forma en que hacíamos las cosas. Ahora se ha acabado la enemistad. Ahora Dios nos ha reconciliado con Él por medio de Jesús, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Y el propósito es que nosotros cambiemos. Y cambiemos y seamos personas sin culpa, seamos sin mancha y seamos sin reproche delante de Él. Ahora, la forma de probar que todo está pasado es si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos. Permanecemos en la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Qué idea? ¿Qué cosa más increíble? Porque habla de la supremacía de Jesús. Entonces, déjame proponerte cuál es la idea central. Yo te propongo que Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 23, dicen que Pablo demostró la supremacía de Jesús al comprobar su calidad de Dios, creador, y su capacidad de tener autoridad y control sobre todo y sobre todos. Dándonos la oportunidad de terminar la enemistad con Dios. Y ser transformados para Él. Esta es la idea de Colosenses 1, 15 a 23. Y como suelo decirte, wow, qué idea. Jesús, nuestro Jesús, tiene la supremacía. Él es Dios. Él tiene la calidad de ser Dios y la capacidad de tener todo bajo control. Pero quizás la cosa más tremenda es que por medio de lo que Él hizo en la cruz, nos ha dado a nosotros la oportunidad de que la enemistad que teníamos con Dios se acabara. Todo lo que nuestro pecado había ganado para separarnos de Dios se arregló. Fuimos reconciliados en la cruz con Dios. Y ahora Dios y Jesús quiere que nosotros seamos transformados para Él. ¡Qué tremendo! Tenemos a Jesús que es superior a todo. Ese es nuestro Jesús. ¡Qué idea! ¡Qué tremendo! Y eso es la idea, o lo que dice el texto, en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23.